Muy buenas amigos, bienvenidos a mi canal y en esta oportunidad comparto el tercer y último capítulo de cómo iluminar la Razor Crest de la marca Enrever. Recuerda que partiendo de estos consejos los límites los pones tú. Ahora sin más dilación, comenzamos. Pues en este siguiente paso lo que haremos es crear una fuente de luz a través de un LED de 5 o 3 milímetros. Cortaremos un trozo de tubo de plástico en la que introduciremos el LED, pero antes deberemos pegar con un par de gotas de cianocrilato. Una vez que nos hemos asegurado de que quede bien fijo, procedemos a pasar un trozo aproximadamente 3 centímetros o un poco más de tubo termorretráctil con el diámetro apropiado. Para este ejemplo me vi en la obligación de usar tubo termorretráctil transparente, ya que no tenía negro. Mediante una pila o batería comprobaremos el funcionamiento. Para evitar que se nos muevan las fibras en el tubo macho, usaremos pegamento transparente, PVA. Al día siguiente y una vez seco, cortaremos a ras. Es importante recordar evitar el uso de cianocrilato en este proceso, ya que causa un efecto contrario en las fibras. Se cristaliza y se quiebran. Una vez creada la fuente de luz, lo que he hecho aquí ha sido unificar las fibras aleatoriamente para distribuir los colores en ambos lados. Una vez cortadas a ras, ya estarían listas para introducirlos en las cánulas que hemos hecho con los LEDs. En el siguiente paso realizaremos las perforaciones en los motores. Haríamos un agujero con un taladro y luego procederíamos a introducir una fresa para eliminar parte del material plástico. Importante decir, con la menor velocidad posible para evitar que se derrita. Con una fresa circular intentaré hacer más fino el trabajo. Bueno, ya tenemos aquí las piezas con las perforaciones hechas y vamos a ayudarnos con una lima para quitar las imperfecciones. Crearemos con la ayuda del plasticar dos bases para la instalación de los LEDs. La lámina del plasticar puede ser de 1 o 1.5 milímetros. Una vez recortadas dos piezas idénticas, lo que haremos sería pulir un poquito lo que son los bordes con papel de lija. Para tener un poco de referencia, marcaremos la pieza que hemos hecho con plasticar
para poder ubicar los LEDs. Yo en mi caso elegí instalar 5 LED por cada motor. Serían 4 distribuidos a los lados y uno central. Sí, ya sé que soldador de estaño no es para esto, pero me facilita el trabajo. Bueno, la base con sus LEDs quedaría de esta manera. He sujetado los LEDs con silicona, en este caso negra, puede ser de otro color. Tener en cuenta la perforación que le he hecho para pasar el cable que le dará energía a los LEDs del motor. Haremos una prueba de su funcionamiento. Podemos hacer uso de un pedazo de plástico translúcido que haga la función de difusor. De esta manera coloqué el conductor que dará energía a toda la iluminación de la nave. Bueno, esto ha sido todo. Espero que hayan disfrutado y les haya servido de mucha ayuda. Y finalizo con este pequeño tip de cómo realicé los cinturones de seguridad de los asientos traseros de la cabina de la Razor 3.